Saludos hermanos, Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. ¿Qué les parece si antes de comenzar esta programación lo hacemos con una oración? Padre Celestial y Padre de Amor, te doy las gracias Señor en esta hora por la oportunidad que nos da Señor de poder estar ante tu presencia. Gracias Señor por habernos cuidado durante este día, por permitirnos Señor llegar a esta hora de la noche o ya de tarde para glorificar y exaltar tu nombre. Que cada persona, Señor, que pueda ver esta programación, tú le bendigas, Señor, a ellos y a cada uno de sus familiares, Señor, en la ancha faz de la tierra. Que tú, Señor, seas con cada uno de nosotros y que al abrir tu palabra, no sea yo el que hable, Señor, sino seas tú por medio de mí y que podamos, Padre Celestial, humildemente pedirte que podamos ser instrumentos vivos y eficaces para tu obra. Ayúdanos, Señor, hoy, mañana y siempre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es para mí un placer poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Que la paz del Señor siempre sea con cada uno de ustedes. Hoy el tema es titulado Las 5 avenidas del alma. Y es importante poder mencionar que esas avenidas son las que posiblemente, si las descuidamos, podemos caer en tentación. Hay una de las cosas que quisiera compartir con ustedes y dice en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23, sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así que todo lo que nosotros tengamos aquí, que es nuestro corazón, todo lo que nosotros almacenemos en este corazón, realmente será lo que nosotros vamos a proyectar en nuestra vida diaria. Así que el Señor nos pide en esta mañana que en esta mañana y tarde que por favor nosotros podamos dedicar nuestra vida y todos nuestros sentidos al Señor. Vamos entonces a lo que es el tema, ¿verdad? Y si me pueden acompañar en el libro de Génesis, el capítulo 3, y comenzamos con el verso 1 en adelante. Aquí hay algo bien particular y es una de las cosas que quizás nos llevó a este momento en el cual estamos viviendo. Estamos en un mundo lleno de pecado, estamos en un mundo en el cual tenemos que luchar contra todas las artimañas de Satanás y poder mantenernos firmes en el nombre del Señor. Así que una de las cosas que el Señor nos pide hoy día es mantenernos firmes en sus caminos. Y una de las peculiaridades en las cuales quizás el ser humano le gusta razonar es qué yo haría diferente si yo estuviera en la posición de la persona por la cual pasó por un incidente, yo lo haría diferente a esa persona. Quizás es fácil decir, yo tuve un accidente, Dios me cuide, pero si yo voy por una carretera principal y salí un minuto antes y tuve un accidente, quizás la persona que me escuche hablar sobre mi incidente, pero yo haría esto diferente. Aquellas personas que han pasado por el proceso, ¿verdad?, de un engaño, yo haría esto totalmente diferente a lo que esa persona pasó. Es fácil poder, desde la parte posterior de la escena, es fácil decir lo que yo hubiera hecho, lo que yo hubiera dejado de decir o cómo yo hubiera actuado de manera diferente. Pero ¿saben qué? Es fácil hacerlo. Es fácil porque ya tú conoces las consecuencias de las acciones, ya tú conoces las consecuencias desastrosas de lo que se cometió, pero no es fácil para la persona que lo está pasando, que no sabe cómo va a terminar el acto que está haciendo. Quizás una madre enfurecida le cae a golpes a su hijo y por la ira quizás le cobra la vida. Cuán diferente hubiese sido minutos antes si hubiese controlado esa ira. O quizás un padre gritándole a sus hijos, o un esposo maltratando a su esposa. Cuán diferente es desde el punto de vista del ser humano. Es fácil, hermanos, hablarlo, pero llevarlo a la práctica es lo que realmente necesitamos reconocer si nosotros realmente en esa posición fuésemos diferentes. Y el caso de que vamos a hablar ahora es el caso de Eva. ¿Y qué tiene que ver esto con las 5 avenidas del alma? Tiene que ver mucho, porque Eva
recién saliendo de la mano del Creador, no creada desde el polvo, más bien tomada a través de la costilla de la persona a la que Dios había creado del polvo, que es Adán. La primera cirugía que se creó fue la que Dios hizo, que quitó y removió de la carne, quitó una costilla, volvió y removió y puso la carne en su sitio y creó a una varona que eventualmente conocemos como Eva. Y esto sucedió porque Adán se encontraba solo. Así que para que Adán no estuviera solo, Dios creó una ayuda idónea para él. Y esta ayuda idónea, la Biblia no nos dice por qué llevó a Eva y a Adán a separarse. No lo menciona. Realmente no sabemos en concreto por qué fue que ellos se separaron. Pero esa separación hizo que hoy nosotros tengamos consecuencias terribles en este mundo de pecado. Y el primer conflicto que nosotros enfrentamos es cuando nosotros nos separamos de la persona a quien nosotros amamos. Así que Dios siempre nos ha invitado a que nunca estemos solos. Dios dice a cada pareja de matrimonio que nos está viendo en este momento, Dios nos pide que nunca nos separemos, más bien que lleguemos a un punto de acuerdo, de separación, pero que volvamos a estar unidos nuevamente. ¿Por qué? Porque en la unión está la fuerza. Y una iglesia unida, un matrimonio unido, Satanás no tiene ningún punto de brecha para poder entrar y destruirlo. Pero el matrimonio de la Biblia, que nosotros vamos a hablar ahora, tuvo su colapso, primeramente porque se separaron el uno al otro. Y otro gran conflicto, principalmente, el gran problema también fue la separación entre Eva y su creador. ¿Y por qué menciono esto? Porque en el libro, en el capítulo 3 del libro de Génesis dice, pero la serpiente era astuta más que las animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí entonces viene el problema de la mujer. Y respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Realmente, si nosotros leemos versículos antes y un capítulo antes, nunca Dios dijo que no lo podemos tocar. Así que ahí empieza la separación entre Dios y Eva. Realmente Eva empezó a razonar con la serpiente. Y yo les digo, hermanos, si yo veo un animal que está hablando hoy en día, dos cosas van a pasar. Uno, voy a salir corriendo despavorido del lugar porque realmente no es normal que un animal hable. Y dos, nunca llegaría a razonar con algo tan extraño. Sí me sorprendería mucho. Me sorprendería en manera. Captaría totalmente mi atención, pero yo estaría corriendo. Porque realmente no es algo normal que eso sucediera. Pero ahí entonces empieza el gran engaño. El sentido de la audición fue el sentido por el cual Eva realmente empezó a caer. Y a nosotros nos pasa hoy día. ¿Cuántas voces nosotros escuchamos que dicen que tenemos que hacer algo? Pero cuando Dios empieza a hablar, empezamos a ignorar la voz de Dios. Y Satanás sabía que si podía captar la atención de Eva, podía evitar que Eva escuchara a Dios. ¿Cómo nosotros podemos concluir en esto? Eva empezó a razonar con algo que nunca antes se había visto. Y quizás la voz que escuchó fue una voz seductora, una voz en la cual esta voz que ella escuchó fue una voz en la cual introdujo o llevó a que Eva cayera en la tentación. Así que una de las peculiaridades de escuchar voces extrañas es que éstas nos van a llevar definitivamente a una destrucción inminente. ¿Cuál fue el segundo gran engaño que Eva tuvo en ese proceso? Y fue que empezó a hablar acerca de las cosas que podía razonar con el animal y tomó del fruto y vio que el animal comió y que no le sucedió nada. Así que ella comió igual que la serpiente y vio que a ella no le sucedió nada, que todo seguía igual, que no había nada diferente. Más bien que quizás el sabor estaba deliciosa la fruta, que ese sabor era único.
Así que una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el oído, que es uno de los sentidos, se vio afectado, y el gusto también se vio afectado, y la visión también fue afectada. ¿Por qué? Porque ella vio que era agradable a la vista, ella vio que era delicioso para poder codiciarla. Así que yo me imagino que ella tomó el fruto y lo olió mucho, y dijo, qué rico huele, quizás que bien sabe. Así que quiso compartir eso con su esposo. Muchas veces en nuestra vida nosotros queremos compartir cosas que entendemos que son buenas, pero que quizás detrás de eso viene siendo una destrucción fatal a nuestras vidas. La Biblia da relatos de cómo el ser humano, a través del gusto, muchas veces cae en tentación. Vamos entonces a pasar a la historia de Jesús. Jesús fue tentado por Satanás, y Satanás utilizó la debilidad de Dios para poder llegar a tentarlo. ¿Y cuál era la debilidad de Dios en ese momento? Jesús había pasado 40 días y 40 noches en el desierto sin comer nada. Y Satanás no lo atacó ni el primero, ni el segundo, ni el tercer día. Más bien, Satanás esperó que Jesús estuviera débil, lo más débil posible, cuando ya Jesús tenía hambre. Así que la debilidad del Señor en ese momento, humanamente hablando, era el hambre. Pero cuando Satanás se apareció y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se vuelva pan. Y cómo el Señor respondió entonces a ese primer mandato de Satanás. Así que Jesús nos mostró a través de la tentación que escuchar la voz del enemigo no fue el problema. Más bien hacer lo que el enemigo dijo estuvo el problema. Porque Jesús escuchó lo que él mencionó. Pero cuando dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que esto se vuelva pan, entonces Jesús dejó de escuchar lo que el enemigo decía. Y ahí entonces Jesús, utilizando la palabra del Señor, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la palabra de Dios. Así que entendemos que el escuchar no solamente es malo, sino tenemos que analizar lo que se nos está mencionando. Tenemos que escuchar bien lo que la gente dice. Tenemos que tener en cuenta lo que la gente nos expresa para nosotros poder entonces tener en cuenta que lo que las personas nos mencionan, que lo que las personas nos dicen, quizás tiene una alma de doble filo. Quizás aparentemente lo que se escucha es un mensaje que ya nosotros conocemos, que es un mensaje que a nosotros, ¿verdad? Que nos puede llenar espiritualmente, un mensaje que proviene del cielo, pero realmente ese mensaje que estamos escuchando en su totalidad está basada en sola escritura de lo que la palabra del Señor dice. Así que tenemos que tener en cuenta de que aunque Eva y Adán cayeron y el enemigo utilizó esa misma tentación para con el Señor, también lo hace a nosotros hoy día. El paralelismo que existe entre la caída de Adán y Eva y la tentación del Señor nos hace ver que el enemigo de las almas utiliza las 5 avenidas para captar nuestra atención. Hoy día nosotros vemos casas hermosas, vemos paisajes hermosos, vemos lugares bellos y queremos nosotros también tener y alcanzar aquellas cosas que este mundo ofrece. Porque vivimos en un mundo y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir laborando hasta que el Señor venga. Nuestro trabajo no solamente está vivir, es predicar el Evangelio. Nosotros vivimos en un mundo que está lleno de muchas tentaciones. Y nosotros queremos hacer atractiva a la iglesia para que los jóvenes vuelvan a la iglesia. Queremos innovar cosas diferentes, cosas que puedan captar la atención del joven y poder llenar la iglesia de jóvenes. Pero hermano, no estamos viviendo en una época y en un tiempo en el cual tenemos que atraer a los jóvenes para que se sientan a gusto y poder retenerlos en la iglesia para que el sábado sea entretenido, para poder mantenerlos en la iglesia y evitar que se vayan fuera de la iglesia.
¿Por qué? Porque vamos a volver entonces a hacer lo que Adán y Eva hicieron. Vamos a introducir dentro de la iglesia cosas que no son bíblicas, cosas que aparentemente tienen un fin religioso, pero lo que puede traer es mal y consecuencias terribles dentro de nuestra iglesia. El trabajo de poder reformar, el trabajo de poder mantener activos a los jóvenes, no se basa en las programaciones excelentes que yo pueda traer a la iglesia. Más bien está en cuán constante yo soy en la oración y pueda orar y mostrarle al joven que a través de la oración y el estudio de la Biblia, a través de una devoción diaria, podemos mantenerlos activos dentro de la iglesia. Y le está hablando a un joven que ha pasado por muchas etapas de su vida y que en muchas de esas etapas de su vida fue vencido por el enemigo. Pero en un momento dado entendí que las cosas de afuera no está la solución, que más bien a través de la oración, a través del estudio diario de la Biblia, a través de que otros hermanos nos animen a estudiar la Biblia, en lo cual nosotros podemos entregarnos sin medida al Señor y podemos entonces luchar todos los días con el enemigo de las almas. El enemigo nunca puede hacernos caer en la tentación, o sea, nunca el enemigo puede hacernos pecar. Satanás puede inducirnos a pecar, pero no puede obligarnos a nosotros literalmente a pecar. Así que está en nosotros el querer pecar voluntariamente. Está en nosotros siempre. Satanás solamente nos induce a pecar, pero no nos puede obligar a que nosotros caigamos en el pecado o que nosotros evitemos el pecado. Satanás puede decirnos las cosas por las cuales realmente nosotros podemos llegar a cometer el pecado fatal. Pero realmente esos pecados ya realmente estaban en nosotros. Porque si nosotros vemos en la historia de la Biblia, Satanás busca nuestra debilidad. Y él nos estudia. Él nos busca todas nuestras debilidades y se enfoca en aquellas debilidades que nosotros tenemos. Si nuestra debilidad es la moda, ¿por dónde ustedes creen que Satanás va a atacar? A través de la moda. Si nuestra debilidad son las mujeres y las pasiones, ¿cuánto más entonces Satanás va a utilizar? Va a utilizar esas artimañas que saben que nos gustan. Que si Satanás sabe que nuestra debilidad es la glotonería, comer demasiado, pues Satanás nos va a atacar por eso. Por las cosas que a nosotros nos gustan, no por las cosas que a nosotros no nos gustan. Así que si nosotros aprendemos a cuidar las 5 avenidas, es dejar de escuchar la voz del enemigo, dejar de ver las cosas atractivas que el enemigo nos pone, de dejar de tocar las cosas que el enemigo nos pone, de dejar de probar aquellas cosas que sabemos que están mal, en contra de lo que Dios y los principios del Señor, y escuchamos la voz de Dios, cuán diferente fuese nuestra vida. Les quiero leer un versículo que se encuentra en 2 Corintios capítulo 11, verso 3, y dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esa es una de las consecuencias más graves que nosotros podemos tener. Es que nosotros, por las cosas que nos gustan, podamos llegar a cometer pecados desastrosos y que nos apartemos de los caminos del Señor. Dice Elena White en el libro Mente y Carácter lo siguiente. Dice: guardemos las avenidas del alma. El apóstol procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir que la mente divague en asuntos prohibidos o gaste energías en cosas triviales. Los que no quieran ser víctimas de las trampas de Satanás deben de guardar bien las avenidas del alma. Deben de evitar el leer, el mirar, el oír, lo que podría sugerir pensamientos impuros. No se debe permitir que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. También dice en Hechos de los Apóstoles: los que no quieran ser víctimas de las trampas de Satanás deben de guardar bien las avenidas del alma. Han de evitar el leer y el mirar o oír otras cosas,
podría sugerir pensamientos impuros. No se debe permitir que la mente se espacie al azar. Dice, hay que vigilar fielmente el corazón, que nuestra mente. A los males de afuera se despertarán los males de adentro, y el mal vagará en tinieblas. Según los Hechos de los Apóstoles, página 427. Así que, hermanos, hoy día nosotros estamos viviendo en un mundo que está lleno de muchas artimañas del enemigo. Tenemos jóvenes que están siendo atraídos por la música. Tenemos jóvenes que están siendo atraídos por cosas del mundo. Tenemos adultos. Tenemos miembros de iglesia que quizás están siendo entrampados por engaños de Satanás. Cosas inofensivas. Cosas que a nuestro ojo humano no tienen nada de malo. No hay nada de malo en lo que estoy viendo. ¿Qué de malo tiene? Pero en cada cosa que nosotros vemos, en cada cosa que nosotros oímos, Satanás está intentando decaparar y captar nuestra atención y desviarnos de la voz del Señor. Estuve compartiendo con mi familia afuera en los Estados Unidos y una de las cosas que más me impresionó es cómo el enemigo se ha introducido más aún en las cosas que la gente ve. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están viendo nuestros jóvenes? ¿Qué estamos viendo nosotros adultos? Películas que tienen un mensaje familiar importante, que a los humanos tienen enseñanzas que son baluarte para quizás una familia, una vida de personas, pero que detrás de ello, la trama realmente enseña el espiritismo. La trama enseña que Dios no existe. La trama enseña que no va a haber un juicio. Que la trama enseña que no hay consecuencias de eternas. Más bien son cosas actuales. Son cosas que quizás captan nuestra atención. Pensamientos que van en contra del Señor. Joven, hermano, padre que nos estás viendo en esta hora. Dios nos está invitando en este momento a poder salvar nuestro hogar. Tenemos que dejar ver los programas que estamos viendo, series que son populares, pero que sus mensajes lo que traen son mensajes de espiritismo y que invitan a que Satanás y los ángeles caídos moren en medio nuestro. Para nosotros poder evitar que haya conflicto en nuestros hogares, que haya división y que Satanás pueda entrar a nuestro hogar, la única manera de evitar todo eso es poder cerrarle a Satanás lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos escuchando, lo que nosotros estamos tocando. Tenemos que entregarle todos nuestros sentidos al Señor. Tenemos que reconocer que el espiritismo está acabando a nuestros jóvenes, que la música secular le está destruyendo a las familias y a jóvenes que lo escuchan. No hay nada de malo escuchar una canción quizás pegajosa, pero su mensaje, detrás de cada palabra y de cada sonido, lleva un mensaje de destrucción a cada familia. Dios quiera y nosotros podamos, como dice el libro de Proverbios, el capítulo 4, versículo 23, sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. Este es el corazón que Dios quiere que nosotros le entreguemos. Este es el corazón que Dios quiere que día tras día nosotros edifiquemos. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. En los últimos días, que son los eventos que estamos viviendo hoy, nosotros nos encontramos en la última etapa de esta vida. Estamos viviendo literalmente en tiempos finales. Y lo pronto que nosotros vamos a venir, lo pronto que nosotros quizás vamos a ver es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso, hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo que Dios nos dio. Tenemos que aprovechar esta pandemia. Tenemos que aprovechar estos tiempos libres que nosotros tenemos para poder confiar ahora en el Señor. Si nosotros no aprendemos a escuchar la palabra a la voz del Señor, si no memorizamos versículos de memoria en nuestra mente, si nosotros no sacamos tiempo de calidad con Dios, ¿cómo pretendemos poder ser vencedores en los momentos cuando lleguen las tentaciones? ¿Cómo pretendemos poder testificar y demostrar que le servimos a un Dios poderoso si no tenemos nada con que defendernos?
Dios nos invita en esta hora a que si hemos descuidado la palabra del Señor, volvamos a ella. Que si queremos llenar nuestros pensamientos de cosas vitales que van a ser para nuestra salvación, que atesoremos cada promesa que se encuentra en la Biblia. Hermanos, créanme que cuando llegue el momento difícil, aquello que se encuentre en la Biblia, si no ha estado aquí en mi mente y yo no lo he puesto en práctica, seré igual que Eva. Y aún nosotros teniendo un espíritu de profecía que nos dice las consecuencias futuras si nosotros no entregamos nuestra vida a Dios sin medida, cuán diferente hubiéramos sido de Eva y de Adán. Así que hermanos, Dios quiera que en esta hora podamos reafirmar nuestra vida al Señor. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Oremos. Padre Celestial y Padre de amor, el mensaje principal, Padre Celestial, que yo entiendo que tú has traído a mi vida, a la vida de mi esposa y la vida de mi familia, es que tenemos que cuidar lo que nosotros escuchamos, vemos y oímos. Esas avenidas, Señor, que son tan inofensivas, son las artimañas más eficaces que Satanás tiene contra nosotros. Que podamos aprender a escuchar la voz de tu Espíritu Santo, tu voz, Señor, aprender a escucharla. Porque sabemos, Señor, que será nuestra única salvaguardia, haber aprendido, atesorado cada una de las palabras escritas en este libro maravilloso que es la Biblia. Que podamos, Señor, decirle al pecado por su nombre, que podamos llamarle así por su nombre, que podamos, Señor, evitar cada una de esas cosas que nos atraen y que podamos ver las cosas eternas, porque las cosas que no se ven son las que tienen mayor importancia. Por las que se ven son perecederas, mas las que no se ven realmente, Señor, son valiosas y eternas. Que sea nuestra meta, Señor, alcanzar la salvación y que podamos, Señor, todos los días vivir una vida en la cual podamos reflejar a tu Hijo amado, Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos, no porque haya mérito en nosotros, pero sí los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.